El nylon no es plástico, es una ecuación química. Tu cuerpo la conoce, la llama proteína. Todo el mundo cree que los polímeros son un invento industrial, un logro del siglo XX, algo que sale de una fábrica en Nueva Jersey y termina en una bolsa de supermercado. Eso es lo que parece, y esa apariencia lleva décadas bloqueando la pregunta real. Yo soy Linus Pauling, químico, cristalógrafo y alguien que pasó décadas mirando cómo los átomos se organizan en el espacio. Y lo que voy a contarte sobre los polímeros no lo vas a encontrar en ningún video de química básica, en ningún resumen de bioquímica, en ninguna introducción a la ciencia para todos. Porque la mayoría de las explicaciones se detienen justo donde empieza lo interesante. Esto es ciencia real. Esto es divulgación científica sin atajos. Esto es Pauling explica, no para impresionar, sino para entender. En este video vas a entender por qué el enlace químico es arquitectura tridimensional. ¿Qué tiene que ver la estructura molecular de tu ADN con una media de nylon y cómo la medicina ortomolecular y la química en acción convergen en una pregunta que la ciencia todavía no puede responder? Cada átomo cuenta, cada ángulo de enlace importa. Ciencia en español, sin condescendencia, sin simplificación falsa. Wallace Carothers, Laboratorio DuPont, 1935. El hombre que inventó los polímeros. Esa es la historia que se cuenta. Carothers sintetizó el nylon, patentó el proceso, cambió la industria textil para siempre. Es una historia verdadera y es casi completamente inútil para entender qué es un polímero, porque Carothers no inventó nada nuevo en la naturaleza. Lo que hizo, y esto es lo que los libros de texto no dicen con suficiente claridad, fue descubrir que la naturaleza lleva 4.000 millones de años usando exactamente el mismo mecanismo y decidió copiarlo, sin permiso, con otras materias primas. Más rápido. El polímero no es una molécula grande. Esa definición existe en miles de manuales y es casi completamente inútil. Una molécula grande no te dice nada sobre por qué se comporta como se comporta. Un polímero es una repetición, eso es todo. Un monómero es una nota musical. El polímero es la partitura, la misma nota 1000 veces en un orden que lo determina absolutamente todo. Cambia el orden, cambia el material. Cambia el número de repeticiones, cambia si es líquido o sólido. Cambia el ángulo de un solo enlace, cambia si puedes comerlo o si construyes con ello paredes celulares. La estructura no es decoración, la estructura es la función. Y para entender la estructura hay que empezar con el carbono. Ese año publiqué mi trabajo sobre la naturaleza del enlace químico. Llevaba años mirando cristales con rayos X, midiendo distancias entre átomos, tratando de entender por qué las moléculas tienen la forma que tienen y no otra. Y el carbono seguía siendo el problema más interesante. El carbono tiene 4 electrones de valencia. Eso todo el mundo lo sabe. Lo que no se dice con suficiente claridad es lo que eso significa en el espacio. El carbono no se une a 4 átomos en un plano. El carbono se extiende en 4 direcciones simultáneas, como una mano abierta en el espacio tridimensional, con los 4 dedos apuntando hacia las esquinas de un tetraedro. Eso es la hibridación sp3. No es una metáfora, es geometría medible. Es la razón por la que los polímeros de carbono pueden doblarse, enrollarse, anidarse en sí mismos, porque cada átomo de carbono en la cadena es un punto de rotación potencial. Eso significa que una cadena de polímero no es una línea recta, nunca lo es. Ahora, 2 formas de construir esa cadena.
polimerización por adición y polimerización por condensación. Son mecanismos distintos y producen materiales distintos. En la adición, los monómeros se unen como un cierre relámpago, diente por diente, sin perder ningún átomo. El polietileno funciona así. Tomas etileno, rompes el doble enlace, dejas que los monómeros se encadenen. Lo que entra es lo que sale, más la cadena. En la condensación, cada conexión expulsa algo, una molécula de agua. Como soldar metal, la unión se forma, pero siempre queda escoria. El nylon se hace así, tus proteínas también. Cada enlace peptídico en cada proteína de tu cuerpo se formó expulsando una molécula de agua. Cada vez, sin excepción. Eso tiene consecuencias. La condensación es más lenta. Es reversible bajo ciertas condiciones. Y el agua que se expulsa tiene que ir a algún lugar. En biología, eso importa más de lo que parece. Ahora viene el número que normalmente no se digiere a la primera. El mismo monómero de estireno puede darte un aceite viscoso, masa molecular aproximada de 500 Daltons. O puede darte poliestireno, el vidrio orgánico que usas en vasos desechables, con una masa de 300.000 Daltons. No cambiaste el átomo, no cambiaste el monómero, solo cambiaste cuántas veces se repite. 600 veces más repetición y el material pasa de líquido a sólido, transparente y duro. 300.000 Daltons. Eso no es una molécula grande, eso es un objeto que existe a escala molecular, pero se comporta como un material macroscópico. Y la frontera entre los dos, el punto exacto donde la cadena es suficientemente larga para que el material cambie de comportamiento, ese punto todavía no tiene una teoría completamente satisfactoria. La mayoría de los videos sobre polímeros terminan en la estructura. Te muestran la cadena, te dan el nombre del plástico, te explican para qué se usa. Y eso está bien, pero la estructura no es la propiedad. La propiedad es el comportamiento bajo tensión. Y ahí es donde las cosas se complican de verdad. Un polímero no es sólido, no es líquido. Es las dos cosas, dependiendo de cuánto tiempo lo sometas a fuerza. Toma el Silly Putty, esa masa elástica que venden como juguete. Golpéalo con un martillo, se rompe como cerámica. Déjalo apoyado en una superficie durante 1 hora, se aplana como melaza. El mismo material, el mismo momento, comportamientos opuestos según el tiempo de aplicación de la fuerza. Eso se llama viscoelasticidad y no es un defecto del material, es una propiedad fundamental de cualquier cadena polimérica larga. La cadena necesita tiempo para reorganizarse. Si la fuerza llega más rápido que el tiempo de relajación de la cadena, el material se comporta como sólido. Si la fuerza llega más lento, se comporta como líquido. Tus tendones funcionan exactamente igual. Por eso una caída de golpe puede romperte un tendón, pero puedes estirarlo lentamente sin dañarlo. No es que el tejido sea frágil, es que excediste su tiempo de relajación. La bioquímica de tu cuerpo usa la viscoelasticidad como herramienta de ingeniería. 4.000 millones de años de evolución llegaron a la misma solución que los ingenieros de materiales tardaron décadas en entender. Y aquí está el paradox que casi nadie nombra. Cuanto más ordenado es un polímero, más frágil es.
El polietileno de alta densidad tiene cadenas paralelas, cristalinas, perfectamente alineadas. Es resistente a la tracción. Puedes tirar de él con fuerza, pero golpéalo en el punto correcto y se quiebra como cerámica. El orden crea planos de fractura. El caucho natural tiene cadenas caóticas, enredadas, sin ningún orden aparente. Puedes estirarlo hasta 800% de su longitud sin que se rompa. El caos distribuye la tensión en todas las direcciones simultáneamente. No hay plano de fractura preferido. El orden fragiliza, el caos protege. Eso no es una excepción a la regla de los materiales, es la regla. Y funciona igual en polímeros industriales, en estructuras biológicas y, esto es lo que los libros de materiales no te dicen, en redes neuronales artificiales, donde el exceso de regularidad en los patrones de activación produce lo que los ingenieros llaman sobreajuste. El sistema se vuelve demasiado preciso para los datos que vio y completamente frágil ante datos nuevos. La misma geometría, escalas completamente distintas. Yo sabía de este paradox cuando trabajaba en las estructuras de proteínas. La naturaleza nunca elige el orden máximo, elige la energía mínima, y eso casi siempre significa un compromiso entre orden y flexibilidad. No existe material que sea simultáneamente el más duro y el más resistente a impactos. La física no lo permite. Cualquier ingeniero que te diga que encontró la solución está desplazando el compromiso, no eliminándolo. Ahora quiero mostrarte algo que parece trivial y no lo es. Celulosa, almidón. Dos polímeros completamente distintos en sus propiedades. Uno forma las paredes celulares de los árboles. El otro alimenta a media humanidad. Y son exactamente el mismo monómero, glucosa. Lo que los diferencia es un ángulo. En el almidón, los monómeros de glucosa se unen con un enlace alfa-glicosídico. El grupo funcional queda en una posición específica relativa al anillo. En la celulosa, el enlace es beta-glicosídico. El grupo funcional queda en la posición opuesta. Eso cambia la geometría de cómo las cadenas se apilan entre sí. Las cadenas de celulosa se apilan en paralelo y forman fibras rígidas mediante puentes de hidrógeno. Las cadenas de almidón se enrollan en hélices que se pueden romper enzimáticamente con facilidad. Un ángulo de enlace. La diferencia entre ser comida y ser madera. La mayoría de los mamíferos no tienen la enzima para romper el enlace beta-glicosídico. No podemos digerir celulosa. Las termitas sí pueden, pero no directamente. Tienen en su intestino bacterias que producen esa enzima. Sin esas bacterias, las termitas morirían de hambre en medio de un bosque. Toda la ecología de la madera y la digestión sostenida por un ángulo de enlace y una simbiosis bacteriana. Un ángulo. En 1953 cometí un error que todavía me incomoda recordar. Propuse una estructura de triple hélice para el ADN. Tenía la dirección del razonamiento correcta. Sabía que el ADN tenía que ser una hélice porque los patrones de difracción de rayos X lo exigían. Pero coloqué los grupos fosfato hacia adentro de la hélice. Eso es químicamente imposible a pH fisiológico. Los fosfatos con carga negativa se repelerían mutuamente. La molécula no podría existir en esas condiciones. Y yo lo sabía, o debería haberlo sabido. El error no fue de química, fue de datos. Rosalind Franklin tenía fotografías de difracción de rayos X del ADN que yo no había visto. Watson y Crick tuvieron acceso a esas imágenes, yo no.
Y sin esos datos, mi intuición, por más entrenada que estuviera, me llevó en la dirección equivocada. Los datos son más importantes que la intuición, siempre. Eso no es una lección modesta, es una observación técnica. La intuición científica es un motor para generar hipótesis rápidamente. Los datos son el mecanismo de eliminación. Y la eliminación es el trabajo real. Alguien me preguntó una vez cómo tener buenas ideas. Le dije, tener muchas ideas y desechar las malas. Mis cuadernos de los años 40 contienen cientos de estructuras moleculares. La mayoría eran incorrectas. Las dibujé todas con plena convicción. La ciencia no es el proceso de verificar hipótesis correctas. Es el proceso de eliminar hipótesis incorrectas lo más rápido posible. Y hay dos lugares donde ese proceso todavía no ha terminado. El primero es el plegamiento de proteínas. Conocemos la secuencia de aminoácidos de miles de proteínas. Conocemos las leyes de la termodinámica que gobiernan cómo las cadenas minimizan su energía. Y no podemos predecir de manera confiable cómo se plegará una proteína arbitraria porque el espacio de configuraciones posibles es astronómicamente grande. AlphaFold 2 hace esto estadísticamente mejor que cualquier modelo físico que hemos construido. Predice estructuras con una precisión que hace 10 años parecía imposible. Pero no entiende por qué esa estructura es estable. Reconoce patrones en datos. Eso no es el mismo tipo de conocimiento que una teoría física. Y nadie sabe todavía si alguna vez lo será. El segundo problema está en los polímeros conductores. En 1977, Hideki Shirakawa descubrió que el poliacetileno, después de doparlo con yodo, conduce electricidad. Nadie esperaba eso. Los polímeros se usaban precisamente porque son aislantes. Eso le valió el premio Nobel en el año 2000, junto con Alan McDermid y Alan Higger. El mecanismo de conducción en polímeros conjugados todavía no está completamente descrito matemáticamente para sistemas desordenados. Construimos OLEDs con eso. Construimos celdas solares orgánicas. Funciona. Pero la teoría completa, la que predice exactamente cuándo y por qué conduce un sistema desordenado, no existe todavía. Construimos sobre algo que no entendemos del todo. Eso no es una crítica, es el estado normal de la ciencia en la frontera. Lo incómodo no es no saber, lo incómodo es no reconocerlo. Cuando empezaste a ver este video, un polímero era plástico, era industrial, era algo fabricado. Tu piel es un polímero, tu ADN es un polímero. La madera de cualquier mueble que tengas cerca, polímero. La seda de una araña, que por unidad de masa es más resistente que el acero, polímero. La industria no creó una nueva categoría de materia. Descubrió que la naturaleza lleva 4.000 millones de años usando un solo mecanismo, la repetición, para construir absolutamente todo lo que existe biológicamente. Y decidió hacer lo mismo más rápido con átomos que elige ella misma. La pregunta que me quedo haciendo no es ¿qué es un polímero? La pregunta es, ¿por qué la repetición resultó ser la herramienta más poderosa que la evolución encontró para construir complejidad? ¿Por qué no otra arquitectura? ¿Por qué esta? No tengo respuesta. Nadie la tiene todavía. Y eso para mí siempre fue el inicio del trabajo real, no el final.